Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Finalmente tenemos el estreno de la mujer del año, Shakira. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Allí me puedes dejar los comentarios de lo que quieras ver en los próximos episodios. Creo que primeramente porque seguramente muchos de nosotros nos hicimos la pregunta ¿qué significa acróstico? Acróstico es una composición poética que contiene letras a su inicio, en el medio o al final de sus versos, en donde se puede ver claramente que se forma una palabra. Y esto es lo que pasa con acróstico, pues se puede ver en la letra perfectamente que se forman los nombres de Milan y Sasha. Y para ellos va esta carta de amor. Venga, vamos a ir poquito a poquito. Ya saben, chicos, que solamente me permiten hasta 6 segundos de música seguida por derechos de autor, así que vamos a respetar el trabajo de la mujer del año como también el mío. Vamos a verla. Ya esto me da la sensación de que sí, efectivamente, como se murmuraba por ahí, es una balada. Unos tonos muy melancólicos, ya me está gustando, Dios mío. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Por lo menos a nivel personal, yo estaba esperando que saque algo así, que entierre un poco el hacha de guerra, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene un proceso emocional que todavía lo está pasando. Este tipo de canciones, por lo menos a mí, me deja, me aporta y me enseña y me gusta. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Es lo que pasa que nosotros siempre intentamos proteger a nuestros hijos, pero nosotros somos humanos. Y a veces es imposible evitarlo, porque ellos también en algún momento de sus vidas sabrán lo que es el dolor y sabrán lo que es que te hagan daño, ¿no? Que te lastimen el corazón. A veces no se puede ocultar cosas de los hijos. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. Las cosas no son siempre como las soñamos y es una gran verdad. Muchas veces uno piensa que las cosas van a ser de una manera y finalmente se da vuelta todo, y es lo que está diciendo en la canción Shakira. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Nunca dudes que aquí siempre voy a estar. Imagínate que eso habrá sido súper traumático para los hijos. Mira, ya se formó el nombre de Milán en todos estos versos. En la primera letra de cada frase se ve perfectamente cómo se forma. Por eso se llama acróstico la canción, ¿no? La verdad es que ha sido una gran idea. A nivel vocal me recuerda a la Shakira del inicio, pero solo que ahora tiene los efectos de producción que se utilizan en la actualidad. No se puede negar que existe el uso del autotune. No está muy fuerte porque si no sonaría robótica, es decir, lo tiene en menor medida, pero es que esto está ya en todos lados, ¿no? Entonces, pues al final, pues terminas aceptando que la industria musical actual utiliza esto, ¿no? Háblame que te voy a escuchar. Wow, acá ha hecho un riff. Está usando una tonalidad bastante alta, me está llamando mucho la atención. Es un re bemol aquí. Son tonalidades altas, chicos, de la quinta octava estoy hablando, ¿eh? No, esto es un si bemol de la cuarta octava. Está al final de la cuarta octava haciendo esto. Wow, oye, chapó por ella. Y aunque la vida me tratara así, y aunque la vida por momentos se escucha esa colocación engolada que tiene Shakira, es su sello personal. Ya todos sabemos cómo canta Shakira, ya todos sabemos que utiliza el flip. En este caso realmente está muy medida a nivel flip. No le escuché mucho, a ver si lo escucho ahora. voy a ser fuerte solo para ti. Muy bonito esto, voy a ser fuerte solo para ti. Y es que es así, hay que centrarse en ellos porque ellos están sufriendo también. Me voy a terminar emocionando. Lo único que quiero es tu felicidad. Es que al final voy a terminar llorando y todo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Madre mía del amor hermoso. No me pensé yo que me iba a pasar esto, Dios mío. Es que el tema de los hijos Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor.
Totalmente. Los hijos hacen que nos sintamos mejor siempre, siempre. Hostia, tú no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me está pegando la canción, Madre del Amor Hermoso. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Ninguna duda que obviamente nuestros hijos nos completan. Es una letra preciosa la que ha hecho Shakira. Dios mío, hoy es un mensaje que estábamos esperando también, ¿no? Es como que la encuentro más serena, más reposada y realmente centrándose en lo que se tiene que centrar, que es en la felicidad de los hijos. Estoy que no puedo ni hablar, Dios mío. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y tiene toda la razón del mundo. Esto va a pasar, esto es una cosa que obviamente es muy dolorosa porque tú no pensaste que iba a suceder de esta manera, pero sin lugar a dudas tiene un apoyo muy importante para superar esto que son esas dos criaturas. Aprender a perdonar este sabio, que solo te salga amor de sus labios. Ya está formándose el nombre de Sasha. Y obviamente les está dando también una lección de vida a los hijos. Les está enseñando, les está educando también. Que perdonar es de sabios. A mi modo de ver es súper emocionante. Es súper emocionante y es una letra preciosa, preciosa. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas... Las cosas se reparan. Todo tiene arreglo en la vida. Hay que intentar siempre reparar esas heridas. Hay que intentar siempre salir adelante, salir a flote. Y un día va a salir el sol. Y se encaran. Hay que reírse de la vida. Qué bonito, con los pollitos, me encanta. A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar. Ahí ya se formó el nombre de Sasha. Es al inicio de la letra donde se unen las palabras del acróstico, ¿no? Entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Exactamente, nos tenemos que entregar de manera entera. Nunca vamos a saber si nos van a hacer daño o no, pero siempre hay que entregarse de manera entera, ¿no? Porque si no, uno no puede ser feliz. Me parece que es una letra preciosa. A nivel vocal la encuentro bastante estable. Tampoco necesita grandes esfuerzos vocales ni grandes florituras, ¿no? Para adornar la canción, porque ya la letra ya llenan al oyente. Estamos todos prestando mucha atención a lo que tiene que decir, más a lo que es la voz de Shakira, porque Shakira ya no tiene nada más que demostrar. La conocemos, pero me estoy centrando en la letra porque es una cosa que yo estaba esperando y además que me agrada que sea una balada, ¿no? Porque lo estaba realmente esperando, que cambiara ese tipo de música que venía haciendo para hacer algo que a mí por lo menos me impactara a nivel sentimental y vaya que lo logró. Lo único que quiero es tu felicidad. Lo único que quiero es tu felicidad de aquí. Si te das cuenta, cambia el sonido de la voz. Lo único que quiero, ¿vale? Es una voz de cabeza, pero un poquito más aireada, con mucho twang. Es como una voz aniñada, se podría llegar a decir. Esto es un Si4. Está bien alta. La verdad es que la canción se desarrolla entre la cuarta y pinceladas de la quinta octava, bien alta. Y estar contigo. Hay un pequeño riff justo al principio del estribillo, un estribillo súper bonito con tonos melancólicos tal y como me gusta a mí. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Tuya. Esto es una voz de pecho normal, es mi debilidad. Y ahí que te das cuenta, como ella va cambiando, no siempre suena de manera engolada. Ella cambia la colocación. Cuando quiere, suelta la garganta. Y cuando quiere, lo vuelve a engolar, ¿vale? Es como que le diera diferentes matices a su voz, ¿no? Lo sabe manejar. Cierra lo que es el esfínter ariepiglótico para hacer esto como más engolado y luego lo suelta, ¿vale? Eso es algo que nosotros mismos podemos controlar. Quererte sirve de anestesia al dolor. Quererte es el primer flip que creo que le escucho. Sirve de anestesia. ¿Ves que te das cuenta cómo va cambiando ese color? Hace que me sienta mejor. Hace vocal fry para iniciar la frase que me sienta mejor. Hace que me sienta mejor, qué bonito. Para lo que necesites estoy. Esta es una buena cosa que le está diciendo a los hijos. Para lo que necesites estoy. Ella nunca les va
a faltar y nunca les va a fallar y ellos están por encima de todo. Eso es lo que les tiene que quedar claro a esos niños. Ellos están por encima de todo. Viniste a completar lo que soy, sirve de anestesia al dolor. Me gusta esta forma de pronunciar anestesia, las S. Soy incapaz de hacerlo como ella. Es muy dulce. El otro día en el discurso de la Mujer del Año, que lo tienen en mi canal secundario, se los dejo por aquí, me di cuenta cómo hablaba, porque la verdad es que nunca la había escuchado hablar mucho tiempo. Tiene un acento muy como mezclado. Obviamente Shakira ha pasado por tantos lugares del mundo, va pillando de cada lugar donde está un poquito del acento. A mí me pasa lo mismo. Y este acento que le ha quedado pues me pareció súper musical y súper dulce. Hace que me sienta mejor para lo que necesites. Para lo que necesites. Es impresionante cómo va cambiando sus dinámicas vocales en una sola frase. Lo va variando. Para lo que necesites esto. Viniste a completar lo que soy. No abusa mucho del vibrato. Viniste a completar lo que soy. Por momentos lo hace a mitad de las frases, pero es un vibratillo muy, muy, muy suave. No es demasiado marcado. Mira. Es como un trabajo más bien diafragmático, más que de laringe, de mover de subir y bajar la laringe para lograr esa oscilación entre notas. Un tipo de vibrato bastante peculiar el que tiene Shakira. No. Vuelve la base que está terminando. Vaya, se me echó corta a mí. Se me ha hecho corta y se me ha hecho súper emocionante. Y se van volando los tres juntos. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Me encantó y me emocionó. Se me caen las lágrimas, no puedo evitar. Oh, de verdad, qué emocionante. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Lo siento. Estaba esperando un montón una balada de Shakira, algo más sentimental, más sereno y para sus hijos. Y mira, me ha dado el gusto. Me ha dado el gusto y me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que ustedes también contarme qué impresiones tienen, dejarme aquí en los comentarios qué les ha parecido. Chicos, eso sí, espero que la apoyen, por favor. Apoyen a Shakira. Escuchen esto porque al final me van a dar la razón de que solamente la gente busca lo comercial y no puede ser así. Tenemos que demostrar que a la industria musical que esto también importa, que esto también gusta. Por favor, mirarla y reproducirla una y otra vez y hagamos justicia, por favor, de la música, chicos. Les voy a mandar un besito enorme. Gracias por estar aquí una vez más en el canal mirando la reacción. Ya saben, suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en Instagram. Hasta el próximo episodio. ¡Mua!